Hemos reanudado esta transmisión ya que tuvimos un problema técnico, pero de nuevo estamos en nuestro programa Teología a la Biblia, hablando de la serie acerca de los patriarcas. Este es la tercera parte de la serie y segunda de Abraham. En la primera parte hablamos de lo que es Taré y cómo fueron llamados la familia de Abraham, que dijimos que hoy sería el padre de Abraham, Isaac, Jacob y de Taré, pero ahora vemos que solo es el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos con esta serie en el nombre de Jesús y hablamos de la primera parte de las obras de Abraham, las obras que son la oración, el amor, y que estaremos dando con pinceladas durante este estudio. Dios le bendiga, Yazuli, un saludo desde aquí aquí está su hermanito también, bendiciones. Saludos a la hermana Sara González, bendiciones. Vamos a Juan capítulo 8, verso 39, que dice: respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces aquí tenían un problema, aquí una discusión entre los fariseos y Jesucristo. Jesús los confrontaba, pero veamos el verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que os he hablado la verdad, la cual oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces Jesús les confronta diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham. Mas sin embargo, ellos no creían en Jesucristo. Ellos creían que Jesucristo era producto de la fornicación, porque como no creían cuando Jesucristo fue engendrado a través del Espíritu Santo. Entonces el que no cree en el Hijo no puede llegar al Padre. Y Jesús aquí los confronta, ya que Abraham tenía amor y daba todo por Dios porque lo tenía en primer lugar. Veamos el verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces ellos confrontan a Jesucristo diciendo que Él es producto de la fornicación, diciendo que antes de casarse María quedó embarazada de Jesucristo, porque ellos no entendían que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Es así como todo aquel que haga buenas obras, pero que no tenga a Jesucristo en su corazón, entonces no es del linaje de Abraham. Recordemos que hay una promesa para Abraham, que será su descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, los celestes y los terrestres. Usted quiere ser celeste, tiene que tener esa obra de Abraham, porque juntamente con Jesucristo usted estará gobernando en el milenio, pero si usted hace las obras que Dios le tenía en el corazón a Abraham, por lo cual lo escogió para que empezara su nación y fuera uno de los patriarcas, de los primeros patriarcas para el pueblo de Israel, por la cual Jesucristo nació y vino a salvar al mundo. Y todo aquel que tenga la sangre de Jesucristo, que haya confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es del linaje de Abraham. Por eso es que usted va a ser de la familia de Jesucristo. Recordemos que cuando llegó la familia de Jesucristo, Él mismo dijo, cuando llegó la multitud, le dice, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Jesucristo dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Entonces, si usted es de la familia de Jesucristo, tiene que hacer las obras de Cristo y las obras que hizo Abraham. Entonces veamos el verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido.
Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él que me envió. O sea, Jesucristo dice, yo no vine por mí mismo, sino que me envió mi Padre. Y si ustedes creyeran en mí, entonces serían hijos de mi Padre. Así que todo aquel que no cree en Jesucristo no es hijo de Dios. Bendiciones. Hermano Córdoba, bendiciones. Veamos entonces, aquí hablamos de un adulterio espiritual, de una fornicación espiritual. Hemos estado hablando que los esclavos del pecado no heredarán el reino de los cielos, y entre ellos hablamos de la fornicación. Está la fornicación física que hablamos la semana anterior, que esto incluye las aberraciones, lo fuera del matrimonio, antes del matrimonio y todo lo contra natura. Pero ahora también está la fornicación espiritual, cuando no tenemos a Jesucristo y no practicamos lo que Jesucristo nos enseñó a través de su palabra y lo que el Espíritu Santo nos dejó a través de la palabra y las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en aquel tiempo serán juzgados aquellos que no le entregaron su vida a Jesucristo. Veamos el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos acá que dice que él es homicida. Jesucristo ya sabía que lo querían matar. Ellos ya en su corazón y en su mente tenían la semilla de Satanás, y ellos no habían permitido, a pesar de que conocían las escrituras, no le permitieron a la palabra de Dios. Bendiciones, hermana Leonila, un saludo, qué bueno que esté aquí con nosotros. Entonces vemos que no le permitieron a la palabra y al Espíritu Santo, porque Jesucristo cumplía toda la profecía que habían dicho los profetas. Pero al igual que maltrataron, persiguieron y mataron a los profetas, al igual lo estaban haciendo con Jesucristo. Entonces vamos a estudiar un poco de la semilla del mal, y para eso vamos a ir a Ezequiel capítulo 16. Solo va a ser un pincelazo, porque este es otro estudio que estaremos más adelante viéndolo despacito, con lupa, pero que hoy lo miraremos solo como ejemplo de lo que es la semilla del mal en Ezequiel capítulo 16 verso 44. Su palabra de Dios dice: he aquí todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Entonces aquí dice que según la semilla del mal de los padres de la madre, así es el reflejo de los hijos. ¿Y cómo se aplica aquí? Quiero que antes de pasar a la explicación veamos qué significa Jerusalén. Veamos acá en Ezequiel capítulo 16 verso 3. Veamos, y dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor, sobre Jerusalén: tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Aquí estamos viendo la semilla del mal. Entonces veamos qué significa los heteos. Dice que le está dando un ejemplo que es como la madre de Jerusalén, ya que cuando fue fundada Canaán, recordemos que Canaán viene de la descendencia de Noé. Aunque es otro estudio, hay estudiosos que creen que Cam violó a su madrastra, y otros que hablan de que Cam violó a su propio padre o lo vio con deseos sexuales. Entonces vemos acá que fundó, y la maldición vemos que fue para Canaán. Y aquí dice la palabra de Dios
Y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Quiere decir que el nieto de Noé, el cual fue maldecido por Noé, porque dice que yo visitaré la tercera y cuarta generación si nadie se pone en la brecha. Eso no quiere decir que si mi madre o mi padre fueron pecadores, yo siga ese linaje. Al contrario, si viene humillación y si viene arrepentimiento, aunque ellos hayan hecho el mal, yo puedo hacer el bien, porque en Cristo soy nueva criatura. Y para que no nos alcancen esas maldiciones, dice: pedid perdón por vuestros pecados y humillarnos. Gloria sea al Señor. Entonces dice que su palabra dice que amorreo significa amargo, rebelde, charlatán y montañés. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que Mara significa amargura. Recordemos que Noemí, después de ser dulzura, ella se llamó Mara porque estaba amargada. Y entonces el amorreo, el padre que formó la tierra de Canaán, en la cual Jerusalén se hizo una ciudad, estaba formada por el amorreo y rebelde. Hablamos la semana pasada que la rebeldía es igual que la hechicería. Muchos dirán: yo no leo cartas, yo no leo los horóscopos, yo no tengo ningún contacto, porque eso es pecado y eso es hechicería. Para los hijos de Dios, no lo hagan, el estar haciendo amuletos. Usted solo es la sangre de Cristo que está vertida en su vida, y si usted obedece a la palabra de Dios, ninguna obra del mal prevalecerá sobre su vida. Aunque usted pase enfermedades, tribulaciones, aunque pase en valle de muerte, aunque esté pasando tristezas, aunque esté pasando pobrezas, de todo dice la palabra de Dios que nos va a libertar. Entonces hablamos que la rebeldía es igual que la hechicería, y aquí el amorreo significa también rebeldía. Charlatán. Charlatán es la filosofía, las vanas palabras, lo que no viene de Dios, la mentira del mundo. Montañés quiere decir que no hace, que se va a la montaña, pero no para adorar a Dios, sino para pelear contra Dios y contra el prójimo. Y Canaán, ¿qué significa? Significa maldición, porque fue maldecido por Noé. Gloria sea al Señor. Bendiciones a la hermana María Palma, un saludo. Entonces también significa mercader. En el mercader, en estudios anteriores hemos explicado que el mercader significa también venta de órganos, venta de niños, venta de mujeres, venta de personas para prostitución o esclavitud. Y eso es Canaán. Ser comerciante, comerciar con las personas, comerciar con lo que es contra las cosas que son de Dios. Y vemos que la madre, los heteos, significa terror, porque donde ellos estaban había terror, porque ellos hacían tales maldades que destruían por donde pasaban. Entonces, combinado significa terror, amargura, rebeldía, maldición y comercio. Eso era donde estaba Jerusalén. Por eso es que usted aún tiene que orar por la nación en la cual usted está, porque hay ataduras en las naciones, hay ligaduras, porque por ejemplo, mi país de origen es Guatemala, y nosotros, pues nuestra raza es maya, y con orgullo, ¿verdad? Porque fueron muy inteligentes. Pero si estudiamos los mayas, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos mataron, ellos le entregaron la vida de niños y de sangre a ídolos. De hecho, hoy en día se siguen haciendo sacrificios en algunos pueblos mayas, y esto aún nosotros debemos de orar
para ser libres de todas esas raíces, porque aquí Dios se lo está explicando en Ezequiel 16 a Jerusalén. ¿Por qué ustedes están atados? Porque ustedes están atados a la nación cananea. Ellos ya formaron una nueva nación, una nueva ciudad que es Jerusalén, pero sin embargo siguen atados todavía a lo que es Canaán. Por ejemplo, México, a los aztecas, igual que los mayas, tuvieron muchas raíces de lo que es la idolatría, de lo que es el idolatrar a dioses, que muchos ángeles caídos, que aunque es otro estudio, se les presentaron a ellos, y es por eso que ellos tuvieron tanto conocimiento de lo que son los números, de lo que es el mundo en sí. Ellos tuvieron ese conocimiento porque fueron ángeles caídos que se les representaron a ellos para que ellos alcanzaran ese conocimiento. Recordemos los templos que ellos hicieron. Los templos que ellos hicieron se asemejan, por ejemplo, en Egipto, en varios lugares hicieron templos para adoración. Son puertas en las cuales el enemigo baja, y también el hombre tiene esa comunión con el mal para abrir puertas y así heredar a las generaciones, porque eso es lo que quiere Satanás, destruir las generaciones. Entonces aquí Dios le está hablando a través de Ezequiel al pueblo: desátese de Canaán. Es cierto que usted viene de ahí, es cierto que quizá usted viene de los mayas, pero ahora ya no es más maya, ahora usted es en Cristo Jesús, nueva criatura. Ahora usted ya no es, es que mi sangre es azul y toda mi generación somos de los príncipes. No es así. Usted pertenece a la sangre del Rey de Reyes, que es Jesucristo, que vertió su sangre en la cruz del Calvario. Bendiciones al hermano Luis Santos Sánchez. Saludes. Entonces, veamos acá en el verso 4 de Ezequiel, capítulo 16. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. ¿Qué quiere decir? A veces seguimos atados. Cuando nace el bebé, hay un cordón umbilical que tiene que ser cortado, porque si no le da una infección a la madre si está ahí, y al hijo también. Tiene que ser cortado porque ya ha nacido. Entonces dice, está atado a su madre. ¿Y cuál era su madre? Significaba el terror. Tú no puedes estar atado a una nación. Tu nación es celeste. Tu nación es la de los cielos. Tú puedes amar a tu patria, pero bendice el suelo que tú pisas. Porque recordemos que aunque el pueblo de Israel vivía en Egipto, tenía él un pueblo especial en Egipto, pero ellos estaban rodeados por la protección de Dios. Es así como tú puedes vivir en Egipto, donde se está practicando el mal, donde están matando por allá, asesinando, robando, pero tú estás en Cristo Jesús. Mercedes, bendiciones, amada hermana. Y entonces veamos acá, siguiendo. Ni fuiste lavada con agua. ¿Qué es esto? Lavada con agua. Quiere decir que la iglesia no tiene que esperar para bautizarse, porque ese es un mandato del Señor. Te abren los cielos. Jesucristo, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos y él no tenía necesidad de ser bautizado, pero sin embargo, por obediencia, él fue bautizado. La oración. Dice, hay hasta un canto que dice, el que ora constante vencerá la tentación. La oración es el poder del cristiano. Eso es lavado con agua. Esas son las aguas que el cristiano tiene que ser lavado. El pueblo de Israel fue bautizado cuando pasó por el Mar Rojo. Ese fue su bautizo. El ayuno, el abstenerse de comida, pero en oración, en alabanza, porque hay quienes aguantan hambre, pero ese día no tienen comunión con Dios. Entonces usted no está ayunando, sino está aguantando hambre. El día que se ayune, usted tiene que estar en oración, en alabanza, para sentir esa presencia de Dios y poder tener esa guianza del Espíritu Santo para quitarse toda lepra, toda mentira, toda carnalidad.
y limpiarse. La cena del Señor, cuando tomamos de la cena del Señor, tenemos que ponernos a cuentas, y cuando nos ponemos a cuentas, ese alimento, esa sangre, ese jugo de uvas o ese pan que fue presentado delante del altar, tiene en usted un efecto espiritual, porque en el momento que se presenta espiritualmente, en ese momento al entrar en su cuerpo, también es espiritual, y hay cosas en su vida que son limpiadas a través de la cena del Señor. La preparación de la novia y la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Bendiciones a todos mis hermanos que se están conectando. Dice, sigamos, ni salada con la sal, ni fuiste envuelta con faja. La sal, que significa en la palabra de Dios, significa sabor, perduración, que no se arruina. En mi país, para el tiempo de Semana Santa, yo no sé si en el tuyo, hacen un pescado que yo no sé cuánto tiempo tiene, pero que le echan mucha sal para que mientras pasa todo ese mes, la gente hace una comida que no sé cómo se hace, pero que usan ese pescado y es salado para que permanezca. Veamos Números capítulo 18, verso 19. Números 18, 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecen a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y tus descendencias contigo. Aquí nos aclara la palabra de Dios que el pacto de sal significa perpetuo, porque no se va a arruinar, no se va a detener, nadie lo va a quitar, y es para ti y tus generaciones. Si permaneces en el Señor, porque vemos reyes que empezaron con el Señor, pero terminaron en el pecado. De hecho, Salomón empezó con Dios, pero a mediados de su reinado se volvió al mundo, se volvió a la carne, aunque al final se arrepintió y aunque al final vino el Señor, que estaremos dando el estudio de los reyes más adelante, y ahí estaremos hablando de todo lo que fue Salomón. Pero aquí la palabra en Números 18, 19 nos habla qué significa la sal. La sal significa pacto perpetuo, que quiere decir por siempre entre Dios y los hombres. Y eso le está diciendo en Ezequiel a este pueblo, a esta Jerusalén, que no fue con sal lavada, por eso está sucia, ni con agua, que es la palabra, la oración, el ayuno, ni fuiste embestida con faja. Veamos Levíticos capítulo 2, verso 13. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal, de la alianza de tu Dios. En toda la ofrenda tuya ofrecerás sal, que toda la ofrenda que tú lleves es sal. En el nuevo pacto, que en Cristo Jesús significa que todo lo que vas a dar a tu prójimo y a Dios sea de corazón, con sabor, no porque te están obligando, sino por amor. Y esto es que cuando lleve la ofrenda, no vas a decir, es que tengo que darla, es que tengo que hacer esto por mi prójimo, es que tengo que hacer, porque entonces eso es desagradable al Señor. Toda la ofrenda que tú presentes al Señor dice que tiene que ser con sal. Por eso la de Caín a Dios no le agradó, porque no llevaba el sabor que llevaba la de Abel. Y luego vemos, aunque es otro estudio, lo que es la levadura, ¿verdad? Por eso vemos que la levadura significa descomponer, lo contrario de la sal. Recordemos que cuando Dios le habla a su pueblo en la Pascua, dice panes sin levaduras. ¿Por qué? Porque si tú le echas levadura al pan, el pan se arruina después de 2 días, se descompone.
Jesucristo representa el pan sin levadura, porque estuvo cuando estuvo muerto su cuerpo y no se arruinó, no se descompuso, porque Él es el pan sin levadura. Al contrario de la sal hace que permanezca. Recordemos que cuando los muertos los arreglaban para que perduraban, eran aromatizados y compuestos con sales especiales para que ellos perduraran mientras duraba el duelo y los visitaban. Ceñidos, estar preparado, llevar el peso, porque dice, seguidme, llevad el yugo, porque dice que ligera es mi carga. Y siempre he dicho, este es el yugo que Dios nos dejó y es ligero, porque no son nuestras fuerzas, sino las de Cristo Jesús. Veamos Éxodo capítulo 12, verso 11. Lo comeréis, ha ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, y en vuestros pies bordón en vuestras manos. Dice, los pies bien atados, porque hay que salir corriendo. Si tú no tienes la palabra de Dios, cuando el enemigo viene detrás de ti, te tropiezas y te alcanza. Porque si tú usas tenis y si tú usas un zapato que se te zafa y tienes que salir huyendo del enemigo, te va a alcanzar, te vas a caer por ahí. Pero cuando la palabra está bien puesta sobre ti, el enemigo viene detrás, pero tú vas diciendo delante, poderoso es mi Señor que va delante de mí y va detrás de mí. Poderoso es mi Señor que no me dejará y no me va a desamparar. Ese es tener el calzado bien puesto y estar bien ceñido y con el bordón, porque muchas veces te vas a cansar en el camino, pero la palabra es tu bordón, porque la palabra te va a dar fuerzas para seguir. La palabra te va a decir, no temas, no desmayas, porque yo estoy contigo, no te dejaré, no te voy a desamparar. Yo nunca he dejado a nadie que me sea fiel. Su palabra nos lo enseña. Eso es llevar el bordón, eso es llevar el calzado, eso es llevar los lomos. Aunque estés pasando por valle de sombra y de muerte, dirás, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque estés en el pozo de la desesperación, tú dirás, de lo alto viene mi socorro. ¿De dónde vendrá? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es así como el hombre y la mujer de Dios permanece con ese calzado y ceñido, pero esa ciudad, Jerusalén, no fue ceñida, no fue lavada y nunca cortó ese ombligo de su madre. Dice, y comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra hay que comerla apresuradamente. Porque tú dices, mañana voy a leer la palabra, mañana voy a escuchar. Tú no sabes si hoy el enemigo te va a tentar. Tú no sabes si más tarde alguien te va a decir algo, una palabra que te quiere sacar de Dios. Pero cuando tú estás en el Señor, apresúrate a la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz y te da vida y vida en abundancia. Veamos Ezequiel 16:45. Perdón, necesito agua. Hija, eres tú de tu madre que desechó a su marido. Muchas naciones, muchas familias han desechado al padre o han desechado al hijo. Y el que no tiene al hijo, no tiene al padre. Gracias. Dice, solo necesito un poco de agua. Dice su palabra en el verso 16 de Ezequiel capítulo 45. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre Amorreo. Vuelve a repetirnos aquí la palabra de Dios, de dónde proviene Jerusalén, quiénes fueron que fundaron a Canaán. Y ahora Jerusalén está siguiendo los pasos de lo que era este pueblo de maldición en lugar de ser luz. Ahora que tú eres hijo de Dios, tienes que ser luz para las naciones, tienes que ser la sal de la tierra, ese
aderezo que le da sabor a la vida. Para terminar, me prestas porque aquí nos habla, está la madre, está la hija. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién es tu padre y quién es tu madre? ¿Quién es tu nación? Ahora tu padre no es el que te engendró. Ahora tu padre es nuestro Señor que te salvó. ¿Quién es tu nación? Viene de los cielos. ¿Quién es tu madre y quién es tu padre? La palabra de Dios, Jesucristo dijo, el que haga mi voluntad, esos son los de mi familia. Aunque es otro estudio, vemos que aquí María y sus hijos, los hijos hermanos, medios hermanos de Jesús, porque eran de parte de María, ya que Jesús, su padre, no fue José, sino que es el Padre que está en los cielos. Dijo, estos no están haciendo mi voluntad, porque en ese momento todavía ellos no reconocían a Jesucristo, sino que lo reconocen más adelante. Ahí está el estudio si lo quieren ver. Gloria sea al Señor. Para terminar, quiero darles un ejemplo, así como pincelazo ya, que también es otro estudio de los reyes. Usías, el rey Usías. Usías significa fuerza de Dios. Sabes que él empezó muy bien. Él empezó, perdón, es que me borraron lo que tenía ya preparado acá, pero ya lo encontré. No, no es este. Es este. Entonces, Usías significa fuerza de Dios. Y él empezó bien. Él empezó haciendo las obras de Dios. Pero, ¿sabes? Un día él se enojó. Entró y se enojó con los sacerdotes. Y presentó ofrenda. Y uno no puede presentar ofrenda enojado, peleando. Y sabes, a muchos que les dio lepra, vinieron y se arrepintieron. Y Dios los sanó, María. Muchos leprosos fueron sanados por Jesucristo. Pero este rey no fue sanado porque nunca se arregló su vida. Él murió con esa molestia contra los sacerdotes. Y perdió la bendición de entrar al templo. Cuando nosotros llevamos rencor, dolor, tristeza, perdemos la bendición de entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros no nos congregamos, perdemos la bendición de estar en la presencia de Dios. Y lastimosamente este hombre empezó bien, hizo todas las cosas buenas, pero su final, él murió con lepra. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que fuera del templo de Dios, porque nunca más entró. Pero eso no es todo. ¿Sabes? Aquí viene lo más triste. Si quieres ver esto, una pincelada, Mateo 1:9, que es la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Y segunda de Crónicas 26:21. ¿Sabes? Tuvo un hijo, el hijo que le siguió el reinado, que se llamaba Jotán. Significa perfecto y recto. ¿Sabes qué triste? Este hijo nunca entró al templo, nunca entró a la presencia de Dios, porque él nunca vio a su padre venir adentro del Señor. Él vio a su padre el final fuera de Dios, fuera del templo. Y este hombre perfecto y recto, ¿sabes qué triste? Construyó puertas del templo. Veamos segunda de Crónicas 27:2. Dice, Joram hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme todo lo que su padre Usías había hecho. Pero no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo seguía corrompiéndose. ¿Sabes por qué se corrompía? Porque el que estaba a la cabeza nunca pidió dirección a Dios.
Pero veas el 3, que aquí me duele mi corazón. Dice, Jotán edificó las puertas superior de la casa del Señor y edificó extensamente la muralla de Ofel. Edificó la puerta, pero nunca entró. ¿Cuántos hombres y mujeres hacen grandes esfuerzos, grandes obras? Son hombres y mujeres buenos, pero no entran a la casa de Dios. Y sus hijos no entran a la casa de Dios. Y sus nietos no conocen a Dios. Y cada día se pone peor la cosa. Todo porque Uzías, el buen hombre, el buen rey, terminó con lepra por su orgullo. Y ahora viene su nieto Acaz. Sabes, él hizo lo profano en el templo del Señor. Reemplazó el altar de Dios por un altar pagano. Cada día fue peor. ¿Qué leímos en Ezequiel? Está la madre, está la hija. ¿De dónde tú vienes? Dijo el Señor, de Canaán. ¿Quién es tu madre y quién es tu padre? El terror y la amargura. Esos fueron los padres de Jerusalén. Y hasta hoy en día está perdida. Que el Señor vendrá a restaurarla y a cambiar y a poner la nueva Jerusalén. Ya que la Canaán falló. La Jerusalén falló, pero ahora trae una celeste que viene a regir con vara de hierro. Entonces, pueblo de Dios, no sigamos con las costumbres del mundo. No sigamos pensando, porque sabes, a ti tal vez, quizás a ti te marcaron tus abuelos. Por eso quizá tú estás triste, porque vienes marcado por tus bisabuelos. Tal vez te va mal en la vida porque vienes marcado, pero es el momento de desatarte y romper ese ombligo, ese cordón umbilical con el pasado, porque ahora tú eres nueva criatura. Ahora tu pacto con Dios, el de pacto de Dios contigo es perpetuo, con la sal que dice que nunca, nunca se terminará. ¿Y cuál es esa? ¿Sabes que la sangre tiene sal? Es salada. Es la sangre de Cristo que te ata a las bendiciones. Tal vez tú vienes atado por tu nación, pero ahora tu nación no es terrestre, sino es celeste. El Señor se hizo pobre para que tú fueras rico. El Señor llevó tus enfermedades. El Señor llevó tus debilidades. El Señor llevó tus tristezas. A ti quizás te marcaron, pero ahora es el momento que tú marques a tu familia, a tus hijos, a los que no han nacido, a tus nietos y tus generaciones. Pero con el pacto de sangre, lavado por la sangre de Cristo. Ya no más ataduras a la amargura, a la soledad. Tú vales mucho, tú vales la sangre de Cristo. El enemigo te dice, tú no vales nada, tú no eres nadie. Pues de aquí en adelante tú eres grande porque Cristo te hizo grande. Eres cabeza y no cola. Vas por arriba y no por abajo. Dile al Señor, te entrego toda cadena de maldición. Rómpela, Señor, todo cordón umbilical a esta tierra, al pasado. Ahora yo soy nueva criatura, nacido de nuevo, real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús. Ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. Como dice esa alabanza, ofrécele tu vida. Alaba y adora a tu Señor, porque la obra que Dios empezó, Él la va a terminar. Cíñete los lomos, esfuérzate y sé valiente. Toma el bordón, lávate con sal y con las aguas. Ata tu calzado. Eres libre en el nombre de Jesús.
Para unos es hoy y para siempre, para otros es un proceso. Es un proceso por el horno de fuego. Pero no estás solo, no estás sola. Eran 3, pero ahora hay 4. ¿Quién está ahí? Jesucristo contigo. Quizá en el pozo de los leones. Pero Él cerrará la boca del león porque Él es el león de Judá. Te adoramos, Señor. Bendito sea su nombre. Yo bendigo a cada hermano y hermana. El Señor está contigo. Nunca te dejará. Nunca te abandonará. Él te abraza y Él te ama. El Rey de Reyes. ¿Sabes? Cuando David empieza a recordar que hizo pacto con su amigo y manda a llamar a la descendencia, aquel hombre no podía caminar, quizás estaba cojo, impedido, pero cuando le pusieron el traje de gala, el anillo, y estaba sentado en la mesa, no había diferencia. No se miraba que era inválido. No sabían que venía del muladar. Se miraba igual que un príncipe. El mundo no sabe de dónde vienes. Quizás de la tristeza más grande, de la pobreza más grande, del pecado más grande. Pero el Señor te sienta a la mesa. Quizás vienes inválido, quizás vienes mal, pero el Señor te ha lavado y te ha puesto vestiduras nuevas y un anillo de la realeza. Ya no eres más el inválido, ya no eres el que viene del muladar, ya no eres el que no vale nada. Ahora eres príncipe, real, sacerdocio, pueblo adquirido por la preciosa sangre del Cordero. Gracias, Padre bueno. Bendecimos a cada alma, a cada persona. Que el Espíritu Santo los ministre. Que el Espíritu Santo los liberte. Que la palabra de Dios llegue hasta lo profundo de sus tuétanos. En el nombre poderoso de Jesús. Pido sanidad, Señor, por mi casa y por mi vida, Padre. En tus manos estoy, porque sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y mi alma te alaba y mi alma te glorifica. Te bendigo, amado hermano, amigo, que vistes esta transmisión. Seguiremos orando aquí en la presencia del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu.